Señoras, señores, es el momento de recibir a nuestro invitado. Pone la mañana en camino al profesor, investigador, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, además senador suplente del Frente Amplio, Rafael Paternain, en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día y bienvenido. Buen día, Alejandro. Un gusto estar nuevamente por aquí. Igualmente, Rafael, igualmente. Gracias por aceptar la invitación. Hay algunos asuntos que quiero abordar contigo, que no necesariamente están pegados a la agenda. Esto, digamos, es una tentación siempre vigente, que los medios de comunicación estén muy pegados a la agenda. No digo que esté mal, pero a veces eclipsa y no permite abordar otros asuntos de cualquier tipo, con cierta perspectiva histórica, mirando hacia atrás y proyectando hacia adelante, que la anécdota de la agenda no siempre te lo permite, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, y en aparente contradicción, vos que has trabajado en los temas vinculados a la convivencia, pero también vinculados a la seguridad, has formado parte de los cuadros del Ministerio del Interior, y bueno, y hay una noticia, lo publica hoy casi todos los diarios: la justicia condena a Ministerio del Interior por presos desnutridos, las fotografías que se dieron a conocer en las últimas horas, esto a propósito de una decisión del juez Martínez de las Heras, que hizo lugar al recurso de amparo del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el doctor Juan Miguel Petit, que presentó sobre los 7 reclusos que estaban alojados en el módulo 8 del CONCAR y que fueron diagnosticados de malnutrición por privación de alimentos. Bueno, siento que necesito conocer alguna reflexión de tu parte, Rafael. Sí. Gracias, Alejandro. En los temas de criminalidad o en los temas de inseguridad vamos a estar siempre en la coyuntura. No hay manera de zafar de la coyuntura. Vamos a tener eventos o situaciones que tengan una alta repercusión pública, y por lo tanto siempre vamos a estar con la cabeza puesta en eso, ahí sobre cómo se construye la coyuntura y cómo de alguna manera todos nos vamos haciendo representaciones en torno al problema, a la gravedad del problema, al origen y a la evolución del problema. Bueno, daría como para conversar también muy largo, pero es verdad que hay que verlo en una perspectiva de proceso, de cómo se llega a esta coyuntura, y de alguna manera adivinar algunas de las tendencias. Finalmente, esta suma de hechos de esta coyuntura, que pueden ser los hechos de violencia, que están asociados a los tipos de violencia, sobre todo en la criminalidad más organizada o en el narcotráfico, la situación penitenciaria, bueno, todo eso va más el efecto de la política pública, todo eso va proyectando un escenario para el corto y mediano plazo en el cual, o sobre el cual no me animaría a hacer vaticinios muy optimistas en ese sentido, ¿no? Entonces, el país está en una situación de estancamiento en este tema. Yo quiero más o menos manejarlo con esta idea. Estamos como trancados, estamos que no vamos ni para atrás ni para adelante, y yo no me afilio a las tesis catastrofistas de que esto en realidad viene empeorando progresivamente, pero tampoco puedo dejar de entender que hay algunas situaciones que están instaladas y que son muy preocupantes y que ya empiezan a dar señales muy preocupantes. Entonces, ¿cuáles? Bueno, la situación penitenciaria es una. Y capaz que puede servir de ejemplo por lo siguiente. El país, cuando el Frente Amplio asume el gobierno, declara la emergencia humanitaria. La situación de las cárceles, con una población penitenciaria bastante más reducida de la que tenemos hoy, era insostenible, era crítica, ¿no? Era una situación de violación permanente de los derechos humanos, sobre la base además de un modelo de gestión perimido, de instalaciones, bueno, toda una situación muy calamitosa. Y en esta última década, en realidad, se han ido haciendo esfuerzos de distinto tipo por mejorar. De hecho, hay zonas del sistema que tienen mejoras.
hay procesos de unificación de la política pública. Aquel modelo que tenía las cárceles metropolitanas bajo la órbita policial, pero las cárceles del interior en la órbita de las jefaturas. Bueno, se intentó ir hacia la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación. Hubo varios capítulos en el medio, ¿no? La ley de humanización del sistema penitenciario, después algunas otras medidas legislativas y administrativas. Y la situación del sistema, en realidad, venía mejorando, sobre todo en términos de inversión, en términos de mejora del personal a través de la reforma del escalafón de los operadores penitenciarios, y digamos, el porcentaje de hacinamiento había mejorado. O sea, no es que las cárceles uruguayas resolvieron el porcentaje de hacinamiento, ni mucho menos, pero en comparación con la tendencia a un hacinamiento creciente, había mejorado. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene un límite, o sea, un proceso de mejora, un proceso de inversión dentro del sistema penitenciario, tiene un límite. Tiene un límite fiscal, tiene un límite que el Estado puede gastar hasta cierto punto. Empezamos a tener también dificultades debido a que el proceso de expansión del gasto se detuvo, el país tiene dificultades financieras, ¿no? Las proyecciones de crecimiento económico son bastante más limitadas y por lo tanto también esto se refleja en el presupuesto que se puede destinar a la seguridad, que entre el 2010 fundamentalmente hasta el 2014 había sido un presupuesto, un incremento muy, muy significativo. Por lo tanto, el sistema tal cual está pensado, y hablo del sistema penitenciario, empieza a tener algunas dificultades para poder sostenerse, algunas dificultades financieras, pero también hay dificultades en cuanto a la concepción del modelo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si la cárcel sigue siendo en el Uruguay un instrumento importante, sobre todo para sacarse el problema de encima, por decirlo rápido. Es lo que se conoce muchas veces como la cárcel como un mecanismo de incapacitación. Bueno, yo sanciono mediante la cárcel, o sea, aplico una sanción penal mediante la cárcel y por un tiempo X me desentiendo del tema porque, bueno, lo que tengo que lograr es que la gente esté segura, lo que tengo que lograr es que el delito me disminuya. Entonces hay un uso y un abuso del mecanismo de la prisión preventiva, ¿no? Como un mecanismo del funcionamiento penitenciario, que ha logrado aparte una cosa sobre la cual hay que insistir mucho. Es decir, la población carcelaria en el último año creció cerca de un 10%, y esto es insostenible para el sistema. En los años anteriores no había crecido eso, pero experimentó un salto, ¿no? Allí, hace unos meses atrás, el propio fiscal de corte, el doctor Díaz, fue el que dio esa advertencia. Y yo sacaba cuentas y claro, el crecimiento se dio entre el 2016 y el 2017. Y ahí ocurrieron dos cosas, básicamente como para empezar a analizar. Ya estamos por arriba de los 11.000, cerca de los 11.500 personas privadas de libertad. Nunca tuvimos tantos presos en la historia del Uruguay. Y ahí se dan dos cosas que son interesantes de analizar. En primer lugar, son los efectos de la medida legislativa que se discutió el año pasado, a la cual nosotros opusimos resistencia, que era la idea de restringir el mecanismo o el instituto de las libertades anticipadas para aquellos casos de reincidencia. Ajá. Entre otras cosas, porque bueno, iba a suponer, ¿no? La restricción de ese instituto iba a suponer un incremento incierto de la población penitenciaria. Y creo que los hechos han demostrado que teníamos razón, ¿no? Eso, si tenemos un sistema con más de 11.000 personas privadas de libertad. Y seguramente hay también una correspondencia. También, digamos, me obligo a hacer la precisión que desde la otra vereda, que resultó ser la mayoritaria, por otra parte, ¿no? El argumento tenía cierto apoyo en una lógica entendible, ¿no? Muchachos, volviste a cometer el delito. Bueno, ya no te podés ver beneficiado por la libertad anticipada, en un contexto donde vos hablabas que justamente los temas vinculados a la criminalidad, a la inseguridad, son siempre de agenda y parecen que hace largo rato están instalados en el relato que el público hace sobre sí mismo. Entonces, totalmente. Desde la perspectiva incluso política, parecía aplicar perfecto con una especie de lo que podríamos llamar reclamo ciudadano, ¿no? La lógica del razonamiento la restricción de las libertades anticipadas es un mecanismo que se aplica
de hace muchos años en Estados Unidos y que ha permeado prácticamente todas las realidades de los países latinoamericanos, es la famosa idea de cerrar la canilla o cerrar la puerta giratoria de la cárcel, ¿no? Está amparada en esa lógica supuestamente de justicia. Bueno, el que se porta mal más de 2 veces pierde de alguna manera los beneficios, y además una lógica pragmática de que aquel que tenga más chances de poder volver a delinquir, mejor que esté adentro y que no esté afuera, porque las políticas de seguridad sí lo demandan. Pero eso no es acertado. No, en la construcción de la idea. Sí, claro, es muy potente, es una idea muy potente que impacta mucho en el sentido común, pero nosotros la podíamos resumir como pan para hoy y hambre para mañana, porque en realidad una de las cosas que está más demostrada justamente es que el encierro, es que la cárcel de alguna manera reafirman esta idea de la cultura del delito. Es decir, van dejando a las personas sin oportunidades de trayectorias alternativas. Entonces, el hecho de, el argumento de que las personas que reinciden, o cuando hay multirreincidencia, obedece a contextos de cultura del delito, y que para eso lo mejor es que cumplan en su totalidad la pena, porque eso va a aumentar las posibilidades de una reinserción o de una rehabilitación, es un razonamiento que no tiene ningún sustento empírico. En realidad, lo que hace... hay estudios que se han hecho en Estados Unidos que demuestran que en realidad estas medidas lo que hacen es postergar la edad de retiro jubilatorio del delito, por llamarle de algún modo. Está más o menos estudiado, sobre todo en aquellos delitos contra la propiedad, que hay como una curva de edad, ¿no? O sea, las personas a medida que van llegando a cierta edad, los 20 y pico, quizá los 30, luego van desistiendo del mundo del delito, sobre todo el mundo del delito contra la propiedad. No en todos los casos, pero mayoritariamente. Entonces, condenas más largas o tiempos de prisión más extendidos, lo que hacen es justamente postergar esa suerte de jubilación, por llamarle de algún modo, y que cuando salen, de alguna manera, a los 30 o a los 30 y pico, no importa la edad promedio, manifiestan ese mismo tipo de conductas. Eso es un debate que podemos dar en términos de política criminal. Y los argumentos, y lo razonable o lo no razonable, los efectos a mediano y corto plazo. Lo que yo quiero señalar es que la restricción o este mecanismo de restricción legislativa de las libertades iba a generar un proceso de inflación penitenciaria. O sea, iba a generar que los flujos de ingreso y de egreso de alguna manera empezaran a dar un saldo más negativo, y la población empezara a crecer. Y eso genera una presión hacia el sistema, ¿no? Y más un sistema que en los próximos años no va a tener una previsión de crecimiento presupuestal, salvo la inauguración ahora en septiembre de esta cárcel privada. ¿Podríamos enmarcar esta primera cárcel que se produce en el marco de esta participación público-privada como una buena nueva, como una buena noticia, como un camino a explorar y a continuar, o...? Es oxígeno, ¿o no? Es oxígeno porque son 2.000 plazas más. Entonces, claro, en una lógica muy cortoplacista, y con estos problemas que el sistema está presentando, todas estas situaciones, en última instancia, son producto, estas situaciones de coyuntura, ¿no? Producto de una lógica de gobierno del sistema, pero también de una lógica de tamaño del sistema, o sea que... Y 2.000 plazas más, evidentemente, pueden permitir mucha cosa. Ahora, cuando nosotros tenemos o vamos a tener 2.000 plazas más, y esas 2.000 plazas en realidad pasan a gestionarse desde el punto de vista de una lógica nueva, que es la lógica privada, y además cuando esas 2.000 plazas se están dando en un contexto de aplicación de una política de seguridad que ha ido cambiando sus modelos de gestión, sobre todo sus modelos de gestión policial, y que ha ido profundizando lo que podríamos llamar algo así como una especie de focalización selectiva, ¿no? De ir hacia los lugares o hacia los puntos calientes, o intensificar recursos policiales que pueden dar eventualmente como resultado un incremento en la cantidad de detenciones y de personas privadas de libertad. Tenemos un doble estímulo para que en realidad esos cupos nuevos nos sigan aumentando la población carcelaria. ¿Por qué?
si yo tengo una cárcel y administro una cárcel privada, a la cual, para el privado, ¿no?, que se encarga de la hotelería, de mantenimiento del edificio y demás, el Estado se encarga de todo lo que tiene que ver con la seguridad y con todo lo que tiene que ver con la administración de los programas de tratamiento, pero yo cobro cerca de 700 pesos por día por recluso, como un mecanismo, y además cabe la posibilidad de que el Estado pueda pagar multas o sobrecargos por el efecto de hacinamiento. Bueno, hay un estímulo muy directo a la aplicación de una racionalidad para que esas cárceles estén, o esa cárcel esté rápidamente completa. Y del mismo modo, las propias políticas de seguridad que uno ve que se están aplicando más en general, también son un estímulo. Pero el estímulo... ¿quién se ve beneficiado con ese estímulo? El privado, porque gana por recluso, digamos. Y sí, hay una nueva lógica, digamos, los que se podrían beneficiar con más espacio dentro del sistema. El privado no es el que decide que tal o cual persona vaya a la cárcel. No, está claro. No, entonces, ¿dónde estaría el riesgo? Por eso digo que hay como una especie de... Cuando hablo de estímulos, yo no me refiero a que sean estímulos deliberados o que dependan de la voluntad de los actores. Pero, a ver, tenemos tres tendencias, ¿no? Esta, que es la de la nueva cárcel que pasa a tener esa lógica y por lo tanto esa cárcel va a jugar un papel muy importante porque aparte tiene propuesta de dispositivos tecnológicos muy relevantes y demás. Después tenemos las propias políticas de seguridad que se están aplicando ahora, particularmente intensificando lógicas de patrullaje en determinado territorio. Tenemos un sistema que además restringe esto que yo decía, por lo tanto es un sistema más cerrado, y va a tener espacio como para albergar más personas. Y después no sabemos cuándo, en qué momento, se suponía que iba a ser ahora, a mediados del próximo mes, pero ahora va a sufrir una postergación, van a cambiar las reglas del juego procesal penal, va a haber un nuevo código del proceso penal. Sí, hoy la República anuncia que a partir de octubre, ¿no? Bueno, eso no sabemos tampoco, es un código interesante, es un código que tiene institutos nuevos, o sea que va a cambiar muy profundamente las reglas del juego, pero en el corto plazo no sabemos qué consecuencias puede tener desde el punto de vista de su funcionamiento y desde el punto de vista de los efectos sobre el propio sistema penitenciario. En general, en los primeros pasos de las transiciones de los sistemas acusatorios, inquisitivos a los sistemas acusatorios, suele encontrarse, esto es lo que se vio en América Latina, un incremento de la población penitenciaria. Entonces, hay como demasiados factores que pueden tener un efecto... ¿Pero es o no es una buena noticia el nuevo Código del Proceso Penal? Ah, sí, el Código del Proceso Penal yo creo que es una de las tantas reformas estructurales que el país necesitaba hacer, del mismo modo que sería una extraordinaria noticia que el país actualizara definitivamente, en lugar de toquetearlo demagógicamente en cada coyuntura, su código penal, ¿no? Es decir, finalmente, cómo penamos, qué proporción debe tener esas penas, que ahí está desde el año 2005 como proyectos que no terminan de cuajar. Una discusión sobre qué sancionamos, cómo sancionamos, cuál es la proporción de las sanciones, y no esta cosa que estamos haciendo cada tantos meses, ir haciendo ajustes incrementales casi siempre a las penas, el mecanismo de las penas como un mecanismo de dar señales o de hacer política, como se llama, gobernar a través del delito. Ajá, vos decís que de alguna manera la respuesta que tiende a dar el sistema político a propósito de lo que podríamos señalar como reclamos de la ciudadanía o algunos de los reclamos de parte de la ciudadanía, ¿no? Cae en la vigente tentación, de penalizar más, sin que eso se vuelva necesariamente eficiente, ¿no? De hecho, tú crees que no solo no ocurre eso, sino que ocurre lo contrario, ¿no? En lo más mínimo. Ahora, ¿cómo atamos los rabos de estas dos moscas que vuelan en forma legítima y que por un lado dicen, cuidado, porque aumentar el número de presos que Uruguay tenga, como tiene con relación a su población, un alto porcentaje de personas privadas de libertad, muy alto, ¿verdad? Que además provoca que las condiciones de esos ciudadanos sea muchas veces esté alejada de los requisitos mínimos
que normas internacionales y acuerdos internacionales lo indican, que además provoca inexorablemente aumento de recursos y por lo tanto parte de nuestros impuestos que se destinan a ese fin, y que da la impresión que la seguimos siempre históricamente corriendo de atrás. Eso como una situación que podría arrojar el siguiente paradigma. Bueno, este sistema, muchachos, no es el camino, pero por otro lado, como también se reclama, un número de delitos que tiende, o un mundo de violencia e inseguridad que tiende o tendería a aumentar, por un lado, y la necesaria respuesta a esa angustia que provoca en la población esa misma situación, ¿no? Es decir, ¿cómo atás a ambas demandas? Sí. Lo vemos luego de la pausa, ¿no? ¿Te parece? Con mucho gusto. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el sociólogo Rafael Paternain. Preguntas, comentarios, opiniones, recuerden, SMS o WhatsApp 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, nos acompaña el sociólogo Rafael Paternain. Vos das clase en la Universidad de la República, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quiénes son tus alumnos? ¿Grado, posgrado? De grado y posgrado. Ajá. De grado y ¿Cuáles son cuál es tu materia, digamos? Bueno, doy varias, doy materias de teoría sociológica, y este año empecé a dar un seminario taller justamente sobre sociología de la violencia, el castigo y la vigilancia. Queremos empezar a explorar. Un seminario taller implica que hay todo un desarrollo al principio de una serie de contenidos, y después los estudiantes tienen la opción de seguir ya en una fase dentro de la licenciatura, en una fase de construcción de su propio proyecto de investigación. Y bueno, queremos empezar a trabajar algo de eso, más allá de los temas clásicos de la inseguridad o la comprensión de las teorías criminológicas y las razones por las cuales hay delito y los tipos de delito y demás. En realidad, uno de los cambios sociales más impresionantes y de mayor calado, que tiene que ver con todo esto de la expansión de las nuevas formas de control y de vigilancia. Me parece que hay un desafío enorme no solo de identificar el tema, sino empezarlo a estudiar en profundidad, ¿no? Es decir, uno puede decir, ahora justamente una de las cosas que también quería contestarte, es decir, todo este sector de la política pública que va hacia el lado de las nuevas lógicas de videovigilancia. No pasa solo en el Uruguay, pasa en todos lados, ¿no? Sí. O sea, una manera de control del delito dentro de los esfuerzos que hace el Estado en sus distintas líneas es esto, ¿no? Expandir estas formas de videovigilancia. Bueno, sirven, no sirven, dan resultados, disminuyen las percepciones, mejoran las percepciones, realmente tiene efectos sobre las tasas de delito, tiene efectos quizá en algunos casos en el esclarecimiento, en la reducción de la impunidad de algunos delitos. ¿Y cómo se responde? Bueno, hay que investigarlo justamente. Todavía no conocemos las respuestas a esas preguntas. En el Uruguay es demasiado cerca todo, hay mucha literatura internacional, los ingleses y los americanos, los ingleses, los canadienses, sobre todo los ingleses han desarrollado programas de investigación sobre las estrategias de videovigilancia con resultados muy inciertos, ¿no? En torno a que los impactos en realidad son bastante menores a la fantasía que genera el propio dispositivo tecnológico. Pero bueno, en el caso de Uruguay creo que es interesantísimo poder empezar a estudiarlo, y más allá de la reflexión de fondo sobre el control en sí mismo, las capacidades que tienen los estados para expandir sus ojos por todos lados. Ahí hay discusiones de corte ético-político que tocan resortes que tienen que ver con la privacidad, con la intimidad. Se abre un campo de investigación también desde el punto de vista de la evaluación, y más en un momento en donde estos instrumentos están en plena expansión, o sea, forman parte de los anuncios oficiales. Bueno, extenderemos la red de videovigilancia al interior, etcétera. Esto tiene tales costos. Es interesante de poder estimular. No van a ser los únicos temas a que los alumnos también se metan y se involucren. De grado, sociólogos, digámoslo así, para que se involucren los que quieran, obviamente, en poder trabajar estas cosas que son muy relevantes. O sea, me estás diciendo al pasar que en todo caso abrís una luz amarilla acerca de que la videovigilancia no es ni la panacea ni la solución a los conflictos vinculados a la inseguridad. No, está claro que no. Hay que ver cómo funcionan esos instrumentos finalmente, ¿no?
cuáles son los efectos, incluso los beneficios que puedan tener con respecto a otras formas de control y de vigilancia, en donde hay mediaciones humanas, digamos, directas, o relaciones humanas directas en términos de lógica de control. Algunos dicen, bueno, mejora las percepciones, puede tener algún impacto sobre algunos delitos, desplaza el delito, pero hay algo interesante: donde hay videovigilancia, en realidad las probabilidades de interacciones violentas entre la fuerza pública o la seguridad privada y las personas que cometen delitos puede tender a disminuir, ¿no? O sea, genera algún efecto ahí de disminución de las probabilidades de las manifestaciones de violencia más extrema. Y bueno, eso ya sería un punto a favor. Un beneficio. O sea, hay que hacer una evaluación rigurosa. Esta mirada potencialmente crítica que tenés, crítica en el sentido recojo también parte de la evidencia de trabajos que se han hecho en lugares en donde hay acumulación. Pero también aplica, por ejemplo, porque se ha hablado mucho y se sigue hablando mucho del tema, aplicado al fútbol y la violencia y la inseguridad en el fútbol. Totalmente. Digamos, la transición que estamos viviendo. Esta idea que con las cámaras se soluciona todo. El modelo de gestión del fútbol es muy, muy paradigmática, ¿no? Porque es como una transición más visible, justamente de esa lógica muy atada a esto de la privatización de la seguridad, ¿no? O a este nuevo reparto de tareas, a esta nueva división del trabajo en torno a la cuestión de la seguridad, en donde la tecnología, por un lado, la responsabilidad de los privados y la expansión de los mercados privados, y al mismo tiempo el rol del Estado, en este caso más en una vigilancia perimetral, o más como un ente regulador, más como un ente asesor. Bueno, es una configuración muy imponente, ¿no? En el escenario del fútbol, que quizá lo podamos ver también en otros escenarios sociales. Sería interesante investigarlo a nivel más macro de las ciudades. Queda esa sensación de que tenemos o vamos camino hacia una nueva fragmentación, ¿no? Donde en las zonas más integradas la seguridad se privatiza, y en las zonas más críticas del punto de vista socioeconómico sigue habiendo como esa presencia fuerte, ¿no? Del Estado represivo o del Estado disuasivo, en una lógica más tradicional, que alimenta ese circuito de policía ostensiva, de control directo y reproducción del sistema penitenciario. Eso es interesante de verlo también a nivel más macro, ¿no? Como consecuencia de los procesos que se dan, más allá de la evaluación de las políticas. Estoy hablando en términos del funcionamiento de las tendencias que involucran este tema de la seguridad. Y eso va generando una sociedad justamente cada vez más dividida, cada vez más reactiva, cada vez más privatizada, o cada vez más dependiente de la respuesta punitiva. Y ahí vamos perdiendo oportunidades justamente de esto, ¿no? De convivencias, de encuentro entre extraños, de integración social, de la dificultad que ha tenido el país para, en realidad, sancionar el delito sin abuso de la fuerza en la sanción. Eso es una idea fundamental. Pero es muy interesante lo que decís, porque en realidad yo te invito, si tuviéramos un cable largo, bajamos a la planta baja, nos paramos en 18 de julio y estoy seguro que paramos a 10 personas, y alto porcentaje de esas 10, ante una potencial pregunta: ¿usted cree que los delitos en Uruguay se castigan en forma eficiente y justa? Es muy probable que la respuesta sea no, que los delitos, primero, muchos no se castigan, y los que se castigan en forma suave, ¿no? Sí. Y por otro lado, hablas de la inflación punitiva. ¿Cómo? Pero va a pasar esto. Si nosotros proyectamos este escenario y seguimos aumentando el número de personas privadas de libertad, intensificando las lógicas de los dispositivos policiales de control, llenando el universo social y urbano de cárceles, o sea, controlando y controlando, aumentando penas para satisfacer el deseo y el paladar de esa bulimia penal que tenemos. Si hacemos todo eso y lo hacemos con más intensidad de lo que estamos haciendo ahora, es muy probable que la gente siga pensando que los sistemas punitivos son blandos, que falta más autoridad, que en realidad se necesita una mano más fuerte. O sea, no terminan de satisfacerse nunca. Es una demanda cuya lógica
es esta, ¿no? La de intentar comerse la cola todo el tiempo, sin poder alcanzarla nunca, ¿no? Girar. Esto que tú me estás diciendo con claridad, emana que de comprobaciones que han ocurrido en otras naciones, en otras sociedades de estudio, que así somos los seres humanos, que más, y queremos para el otro cada vez más cárcel, cada vez más, es así. ¿Por qué? Porque puede decir, no, mirá, hermano. Es una propia lógica que se va reproduciendo entre el discurso político, entre la demanda política, la demanda social que se construye de distintos lugares, el problema del delito que no cede, ¿no? El aumento de todo esto que hemos estado hablando, pero que en realidad también reproduce una forma de procesar la sociedad o de construir un tipo de sociedad sobre la base de desigualdades estructurales muy fuertes, en una lógica de individuos cada vez más replegados sobre sí mismos, de trayectorias biográficas de todos nosotros cada vez más aisladas de los entornos sociales y más imbuidas y metidas en su propia trayectoria, en su propio plan de consumo y de acceso a bienes. Es decir, todo esto parte, o mejor dicho, es una suerte de lógica que se va construyendo sobre la base de transformaciones sociales mucho más profundas. Y es lo que se ve, ¿no? Es decir, esto es la gente que confía cada vez más en instituciones de disciplinamiento y de control, y que confía cada vez menos en instituciones de articulación política, de diálogo o de deliberación. Son sociedades que de alguna manera reclaman la imposición de modelos de autoridad cada vez más intolerantes a la otredad, ¿no? O por lo menos, no sé si intolerantes, pero por lo menos cada vez más deseosas de que lo que molesta, lo que perturba, lo que no entra dentro de la norma, lo que puede ser disruptivo o peligroso, tenerlo lejos, encerrado y neutralizado o incapacitado. Pero al mismo tiempo eso se da en un contexto de fuerte privatización de las expectativas, ¿no? de sociedades muy individualizadas, muy reproducidas en torno a la posibilidad de desarrollo individual. Cuando digo desarrollo individual es el de uno y de su entorno más cercano. Y sociedades que han ido perdiendo, sobre todo la uruguaya, ¿no? Cuya trayectoria es muy particular, la esencia de lo público. Cuando hablo de lo público no me refiero solo a lo estatal, ¿no? Sino en el fútbol es impresionante. El fútbol era efectivamente, podía llegar a ser un espacio fuerte de lo público, en donde nos encontrábamos todos, en donde teníamos ciertas posibilidades de disfrutar de un espectáculo deportivo encontrándonos, ¿no? Bueno, la lógica de la seguridad ha hecho que eso sea cada vez más imposible, porque hay restricciones para sacar entradas, porque los espacios en las tribunas están privatizados, porque algunos entran gratis, otros tienen que pagar, porque están numerados. O sea, no es posible construir nada, de poder ir incluso con personas de otros cuadros a un mismo partido, o encontrarse ahí, sacar la entrada en el momento. Es decir, la construcción de lo público, que es una construcción mucho más espontánea, mucho menos guionada, digamos, por restricciones. Esto tiene que ver también, digo, el fútbol, pero puede ser la calle, los espacios de recreación, las playas, la forma de circular en el tránsito, los espacios abiertos, los espacios de recreación. Esa idea, la educación y la lógica de la educación de lo público como un lugar de encuentros de distintos, ¿no? Es decir, hablando del debate educativo, ese proceso cada vez más segmentado, es decir, lo público como aquella esfera, como aquel nudo que permite que distintos, ¿no? Que distintos se puedan encontrar sin temor. Ahora, porque esa es la idea, sin temor. Sin temor, pero esa es la institucionalidad que de alguna manera se ha roto por razones sociales, ¿no? Ese es el proceso de los últimos años. Y que de algún modo esa lógica social es la que alimenta el incremento de estas cuestiones más perversas asociadas al castigo, a la punición, a tener al otro incapacitado, encerrado, lejos de cualquier posibilidad que afecte mis intereses. Y eso es lo que también, también impide incluso que se pueda tener un avance sustancial en términos de la reducción de las tasas de delito. Ahí está, pero y yendo justamente a porque ese sí es un problema que hay que tener en cuenta, a ¿no? Este puerto al que llegaste, porque alguien puede decir desde diversos lugares que recibe todo esto que decís vos en forma estimulantemente provocadora, pero
al que te roba la cartera, por decirlo menos, a ese hay que penarlo de algún modo. Primero, hay que capturarlo. Primero, hay que evitar que te roben la cartera. Segundo, si eso ocurre, hay que capturarlo y después algún tipo de sanción tiene que recibir. Sí, claro, ¿verdad? claro. ¿Cómo nos paramos ante ese fenómeno? Porque da la sensación que aumenta el número de posibilidades que nos roben la cartera, ¿no? Sí. ¿O no? Que aumenta, yo creo que no. Yo creo que esa probabilidad que es tal, es determinada, no necesariamente ha aumentado en el último tiempo, lo que no quiere decir que no haya esa probabilidad. O que el país todavía no esté en niveles altos en donde eso sigue siendo una probabilidad, más allá que puede interpretarse que... De hecho, los delitos contra la propiedad siguen estando en niveles altos, pero se han estabilizado. En algún caso, ahora las propias cifras oficiales demuestran que hay un descenso. Es un descenso leve que tampoco cambia, digamos, las características generales del fenómeno, ¿no? Pero no nos dejan esa sensación. O la necesidad de tomar precauciones. O la necesidad de tomar precauciones. El gran desafío ahí, porque finalmente todo es una cuestión de orientación política y de modelo de orientación política, ¿no? Nosotros decimos, bueno, está bien, el delito tiene que ser controlado, eso no hay manera, ¿no? No hay manera de no tener una política podrá ser la videovigilancia, podrá ser la estructuración de un modelo de gestión policial, podrá haber otros mecanismos informales. El delito necesita ser controlado, el delito necesita ser investigado y el delito necesita ser sancionado, ¿no? Nadie prevenido, controlado y sancionado. Hay una secuencia allí que es como inevitable y una respuesta política del sistema de seguridad debe ser completa en ese sentido. El problema es que para desarrollar esas funciones no hay un camino único. Entonces esta idea de creer que intensificar el control policial por sí mismo o intensificar la lógica de el castigo sancionatorio mediante condenas largas y cada vez más largas y cada vez más gravosas, o controlar el delito mediante un incremento exagerado de la población penitenciaria, nos va a dar esto que tú estabas diciendo que la gente reclama, que todos reclamamos, es decir, mejorar nuestras percepciones de seguridad, que las probabilidades de delito disminuyan y que de alguna manera nos podamos sentir más cómodos y más confiados. El gran desafío en realidad es, primero, algo que el país no ha hecho. Hay un déficit enorme en el desarrollo de la política pública de seguridad y es cómo reducimos el delito sin castigarlo. ¿Cuáles son las cuestiones de acción pública que podemos ver en términos de prevención social del delito? ¿Cuál es la universalización de aquellos programas sociales que puedan ser más exitosos? ¿Dónde tenemos un área de intersección fuerte para una tarea más de base social para esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer que sea efectivo y que tenga impacto para que el delito efectivamente disminuya sin castigo? Eso es como un primer desafío. El segundo desafío es cómo podemos disminuir el delito, además, utilizando lo menos posible el castigo o la sanción que implica más daño o más castigo. Ese es el otro desafío enorme. Y ahí hay... ahí hay una cantidad de desarrollos teóricos y de programas que... y creo que quizá el Código del Proceso Penal pueda ir en esa dirección, en donde podemos pensar que el delito puede disminuir si pensamos lógicas de castigos alternativos. Es decir, la sanción del delito, que es importante, para que la sanción del delito tenga algún efecto, el mensaje de la sanción debe llegar con relativa rapidez, debe ser efectivo en cuanto a su celeridad, pero no necesariamente va a ser más efectivo si es más severo. Cuanto más severo es la sanción del delito, es más improbable incluso que pueda tener un efecto. Entonces, debe haber un mecanismo sancionatorio con cierta celeridad, seguramente por fuera de los contextos de encierro también. Entonces, eso implica pensar un sistema totalmente distinto, una lógica totalmente diferente. Donde yo controlo el delito... No necesariamente hay que encarcelar a la persona, es esto, digamos. de ir detrás o de encontrarlo infragante, e ir alimentando el sistema penitenciario de una manera irracional, absolutamente irracional. Entonces, cuando yo estoy planteando en términos generales que el problema del delito es un problema, ¿no? Que en las sociedades contemporáneas lo es por una cantidad de razones, mi estrategia política, si yo tengo un país, porque puede ser quizá el caso del Uruguay,
en donde estoy haciendo muchos esfuerzos, importantes esfuerzos políticos y fiscales, y logro efectivamente, como se está logrando ahora, según parece, abatir en algo las tasas de esa criminalidad que me genera más impacto en la gente, pero eso lo hago a costa de aumentar exponencialmente en un año, por ejemplo, la población penitenciaria, ese no es un buen rumbo. Ese no es un buen rumbo. Tal vez uno debería pensar indicadores. Bueno, una política va en un rumbo exitoso si logra ir disminuyendo el delito, pero también ir disminuyendo las tasas de población encarcelada, ¿no? O sea, disminuir el delito, disminuyendo los niveles de castigo, de castigo o de daño mediante la sanción, o de venganza mediante la sanción. Entonces, me parece que la clave es que el país todavía no ha encontrado, más allá de las reacciones sociales y demás, es que hay que ir haciendo un trabajo que vaya en esa dirección y que empiece a impactar también en el estado de ánimo y en el humor ese tan negativo y tan pesimista de vernos cercados, de vernos de alguna manera embretados en el problema del delito y querer reclamar cada vez más punición como solución. Le pregunto al sociólogo, pero también le pregunto al senador suplente de Casa Grande que integra el Frente Amplio. A ver, ayúdame y por favor, quiero que me respondas luego de la pausa. Si le estoy agarrando el bizcochazo, cáeme con todo el peso de la ley. El delincuente comete delito, entre otras cosas, porque necesita un beneficio material. ¿No es cierto? Ese beneficio material se transforma en la posibilidad que tiene de alimentar a su familia, porque el delincuente está casado, tiene hijos, bueno, se entiende, necesita una fuente de ingresos para cumplir con las necesidades del ser humano. Yo tiro y después usted corrige, profe. Disminuir el delito pasa, se me ocurre, porque esa persona cambia el paradigma de cómo generar sus ingresos, entre otras cosas. Ese escenario, eso al sociólogo y ahora al político, ese escenario dio la sensación que estaban las condiciones ideales para que empezaran a plantearse con el Uruguay gobernado con la izquierda, y en particular, una vez que la izquierda empezó a verse más o menos con rasgos de eficiencia notoria en la generación de riqueza, con, más allá del viento de cola y todo eso, situación que no vamos a discutir ahora, y además con recursos más o menos suficientes como para aplicar políticas en esa dirección. El tema de los recursos, ya estamos en bajada, Uruguay sigue creciendo, pero no a niveles, por lo tanto el escenario, el espacio fiscal se ha reducido, y hay chances, porque en definitiva viva la libertad y la democracia, de que luego de 3 gobiernos seguidos, bueno, por lo menos la posibilidad de que la izquierda vuelva a ganar un cuarto, por supuesto que está arriba de la mesa, pero también está muy fuertemente arriba de la mesa la idea de que no vuelva a ganar la izquierda. La pregunta es, ¿perdió el Uruguay entonces una formidable posibilidad de cambiar ese paradigma al político y al sociólogo? Luego de la pausa, ¿sí? ¿Cómo no? Estamos con Rafael Paternain. Ya volvemos con La Mañana en Camino. En el último tramo de la charla con Rafael Paternain, entonces, desde la perspectiva sociológica, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo generás otros planes para el delincuente? ¿Cómo generás alternativas? Eso por un lado, pero también desde la escena política, bueno, ¿no era el gobierno de la izquierda de alguna manera el que por mandato histórico, ideológico, filosófico, de alguna manera estaba destinada a empezar a corregir estos paradigmas? Y justo además con un momento histórico que en el Uruguay hubo más dinero como nunca antes, por viento de cola, por coyuntura internacional, pero también por propios méritos de la izquierda. No quitemos cocardas en ese sentido. Y ahora
que la cosa viene en relativo declive, no existe, no sobreviene la sensación de posibilidad perdida? Sí, yo tengo una opinión personal y efectivamente que sí, que la izquierda ha perdido una gran oportunidad de hacer o empezar a transitar por un cambio de paradigmas que diera otros resultados. El ciclo de gobierno de la izquierda del 2005, yo creo que la gran oportunidad se perdió quizá en la transición del primer gobierno de Vázquez al gobierno de Mujica. En esos 5 años, en esos 5 primeros años de gestión del Frente Amplio, tan criticados, tan debatidos, en donde se instaló esta cuestión sobre el fracaso de la política pública, sin embargo hubo como algunas cosas, como algunos caminos promisorios como para transitar hacia esa idea que tiene como dos partes. Primero, la necesidad de transformaciones institucionales en el campo de la seguridad. Segundo, poder ir hacia esta idea de controlar el delito reduciéndolo, pero también pensando mecanismos de sanción alternativa. Y bueno, hemos venido transitando en realidad en algunas transformaciones institucionales importantes, no hay que desconocer eso. Hay toda una pulseada, hay un intento de dignificar, modernizar y de reformar el trabajo policial, que una estructura anquilosada que funcionaba muy mal. Lo mismo con la cuestión del Código del Proceso Penal, lo mismo, como hemos comentado al principio, con todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y sacarlo de esa situación de emergencia. Pero sin embargo esas reformas institucionales, desde mi punto de vista, se han dado dentro de un contexto de una política pública que sigue más o menos el patrón tradicional, es decir, control y una sanción severa del delito mediante la cárcel como un instrumento de incapacitación. Y el debate político en realidad está cerrado en torno a eso, porque es, bueno, el gobierno que ha logrado de alguna manera y también ha permeado posiciones dentro de la izquierda más o menos alineadas con esta estrategia, pero la oposición que va, que redobla la apuesta, ¿no? Es decir, el escenario que se nos abre con las propuestas de seguridad de parte de la oposición, yo diría de la oposición en su conjunto, es un escenario mucho más preocupante del que tenemos hoy, ¿no? En términos prospectivos. Entonces, el espacio político, hay un espacio fiscal, como tú decías, pero creo que también hay un espacio político que se va reduciendo, es decir, lo que podemos pensar y entender sobre el fenómeno, las posibilidades de tramitar cosas distintas en el debate político son cada vez más bajas, y la sensación que queda o el balance que queda es que efectivamente hemos perdido esa gran oportunidad y que de cara al futuro o a la gestión política de esto es cada vez más difícil poder revertir ese camino. Hay que de todas maneras intentarlo. Aunque los vientos sean adversos. Y tú señalabas, hay un tema también de que el delito es un fenómeno social y tiene manifestaciones sociales, y el delito contra la propiedad, que es un estímulo obviamente dado por razones materiales, pero también por razones simbólicas, necesita repensarse justamente en sus claves sociales. La clave social no es que yo diga pobreza o exclusión solamente. El delito contra la propiedad se da también en un espacio biográfico en donde las personas toman determinadas decisiones, en muchos casos porque es la única opción que tienen o es la única opción que conocen, es la única opción que pueden tramitar. ¿No? Sí, porque el argumento tomar decisiones se fragiliza un poco, ¿no? Claro, porque bueno, si tomás decisiones y solo podés tomar una. Pero claro, pero el delito es, cuando uno comete un delito, aunque no lo esté elaborando racionalmente, obviamente está tomando decisiones que hacen al curso biográfico, y esas personas luego pueden ser sancionadas o no, pero cuando son sancionadas también quedan en un entorno de encierro que les restringen aún más otras posibilidades y otras decisiones desde el punto de vista de la construcción de una trayectoria vital. Entonces, cuando pensamos en la política de seguridad es justamente eso, es decir, ¿qué estrategias nosotros podemos tomar para alterar las claves que marcan ese ciclo de desarrollo biográfico?
En algunos casos es más difícil que en otros, está bien, ¿no? En algunos casos son personas que viven en torno a mercados de ilegalidad y, como tú decías, bueno, forman parte de sus transacciones económicas, de sus necesidades de recursos, de sus lógicas de mercados informales, que a veces se combinan con mercados formales, pero hay que hacer un enorme esfuerzo justamente de desestructurar esos mercados ilegales y transformarlos en mercados legales o en mercados formales. En otros casos es como la trayectoria educativa efectivamente puede torcer un destino. En otros casos puede ser eso, ¿no? Esos programas sociales o esas lógicas de funcionamiento, de fortalecimiento de los capitales sociales puede ir de la mano de otras medidas de control y de sanción. Esto que yo te decía, ¿sí? Hay veces, hoy lo que tenemos es una gran impunidad con relación al delito y después penas severísimas, ¿no? Aunque unos digan que todavía faltan ser más severas todavía, o sea, tenemos una brecha entre la impunidad y después el delito severamente sancionado con privación de libertad que no da resultado. Claramente no da resultado para los objetivos que todos queremos, y es disminuir los niveles de delito. Entonces hay que ir hacia otro sistema sancionatorio que implique menos castigo, pero también más compromiso con el mensaje disuasivo. Y tampoco hemos creado institucionalidad para eso, no, porque esas cosas no es que yo diga, bueno, a partir de ahora vamos a sancionar de manera... No, hay que generar redes de administración de sistemas de penas alternativas, hay que montar y diseñar programas y que estos programas efectivamente se puedan cumplir. O sea, es un esfuerzo de política pública que no hemos hecho, y por eso también esa sensación de oportunidad perdida. Quizá el código, este nuevo código del proceso penal, un código del proceso penal pueda darnos alguna pista, y ojalá que en esta lógica de demanda política no empecemos a hacer transformaciones que restrinjan esas posibilidades. Pero yo lo resumiría, para poder iniciar un camino distinto, que va a ser trabajoso obviamente, y que pueda permitir ir cumpliendo esos objetivos, tenemos que lograr disminuir el delito sin sancionarlo, y aquí es fundamental todo un esfuerzo de trabajo social, de institucionalización social, de poder incidir en esas claves biográficas que tuerzan un curso de vida, justamente, para que las decisiones se canalicen hacia otro lado. No vamos a reducir totalmente el delito, pero es esto, ¿no? Reducir el delito sin sancionarlo, y después reducir el delito sin apelar a la fuerza bruta o a la punición extrema que en realidad nos deja con una ilusión, y nos deja con esta sensación que como sociedad tenemos este extraño síndrome de la bulimia punitiva, es decir, no podemos parar. Una vez que iniciamos este camino, después no lo podemos parar. Te despido, pero necesito 10 segundos para una brevísima reflexión a propósito de algo sobre lo cual vos hiciste un comentario en la página Facebook. Tiene que ver con una noticia que dio montevideo.com acerca de algo que se transmitió por redes sociales. Ministerio del Interior desmintió 2 informaciones difundidas en redes sociales sobre rapiñas que daban cuenta de que, a grosso modo lo resumo, las personas víctimas de una rapiña, a la hora de hacer, entre comillas, la denuncia ante la seccional del barrio donde cometió, resulta que el policía no tenía casillero de rapiñas, y por lo tanto se empezó a manejar la chance de que las rapiñas disminuían sencillamente porque a la policía no le daban la chance de colocar esa posibilidad. Vos incluso hiciste un comentario que yo lo adjetivo como un comentario crítico, porque decía: discrepancias con las políticas de seguridad, las que se quieran, necesidad de repensar las formas de medir el delito y evaluar acciones, lo mismo. Ahora, caer en la mentira burda vía noticias en redes es un auténtico peligro. Los reyes de la moral pura son los primeros que se prenden al dato falso si el asunto es pegarle al gobierno a como dé lugar. Más allá de eso, en definitiva, como hombre del gobierno que sos, me interesa que quede claro el asunto, cuál fue y dónde estuvo la posible confusión. Ustedes saben que los sistemas de información y los sistemas de denuncia de delito, a partir del cual se mide el problema de delito, son asuntos súper sensibles, lleno de complejidades técnicas, y que siempre dan lugar, que tienen problemas en todos los países, en el Uruguay también, solo que ahora tenemos registros mucho mejores de los que teníamos antes, que siempre pueden dar lugar a suspicacias, y una de las mayores suspicacias es que cuando ciertos delitos empiezan a disminuir, se dicen 2 cosas fundamentales.
fundamentalmente. Primero que disminuye porque la gente denuncia menos. Bueno, hay que comprobar que eso es así. Por eso nosotros reclamamos mucho también las encuestas de victimización, porque en realidad capaz que es al revés. Los delitos están disminuyendo incluso con la gente denunciando más. No lo sabemos, tenemos que poder demostrar. Y lo otro es que los delitos disminuyen porque hay como ciertos juegos sucios de trapisonda de cuando hay ciertos eventos, medirlo de manera que no son. En este caso particularmente, que fue una rapiña bastante violenta, dicho sea de paso, que ocurrió en Pocitos, que involucró a varias personas, que claramente fue una rapiña, que claramente se tipificó en el sistema de gestión policial como una rapiña, solo que dentro de, digamos, la cargada de novedades, ¿no? El registro de novedades, hay una parte que se llama objetos hurtados, ¿no? O sea, así se denomina el renglón. Sí. Que es que una vez que, digamos, se configura cómo fue el hecho, las características del hecho, se le pregunta a la persona qué objetos tenían y si los tienen en su propiedad o no los tienen. O sea, el celular, la cartera, la billetera, bueno, cuál es el estatus de esos objetos, porque eso después ayuda a eventualmente la investigación, a la recuperación. O sea, es importante que quede. Pero no deja de ser un renglón que habla de los objetos, no habla del hecho que se sufrió, sino de los objetos. Que el sistema puede tener por nomenclatura objetos hurtados, rapiñados, sustraídos o extraviados y dejar abiertas todas las posibilidades. Bueno, sí, dice pero hurtados. Es una discusión semántica. Claro, en ese plano, capaz que debía el renglón debía ser objetos robados, ¿no? Objetos robados con violencia, sin violencia. No cambia en lo más mínimo que diga rapiñados o que diga hurtados, porque ahí lo que importaba era básicamente para el registro saber cuál es el estatus de los objetos. Pero una cosa es entender y comprender el estado de los objetos, si están en propiedad de quien los tenía o fueron efectivamente hurtados o rapiñados. Otra cosa muy distinta es la tipificación primaria que la policía hace del hecho en su conjunto, que en este caso claramente fue una rapiña que se tipificó de esta manera. Y bueno, son los riesgos que la información disponible ¿no? en todo momento pueden tener con estos temas y que van directamente a desacreditar una herramienta. O sea, si hay denuncias fundadas, trabajaremos y daremos las alertas para que estos temas realmente se discutan, pero esto no tenía ningún fundamento y bueno, erosionan la credibilidad de un registro, de un sistema de medición de delitos que ya de por sí tiene muchas suspicacias y muchas complejidades. Al sociólogo, docente, investigador, también senador suplente del Frente Amplio, Rafael Paterdain, gracias por el tiempo. Un gusto, Alejandro. Y la seguimos más temprano que tarde. Con mucho gusto, muchas gracias. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com